Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca, por abrir estos espacios y sobre todo siempre por el apoyo que recibimos los docentes en este sentido. De manera particular a la doctora Daniela Ochoa. Estimada Daniela, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Sabemos de tu agenda copada y sobre todo ahora que estamos en otros usos horarios, muy buenas noches para ti. Realmente para nosotros es interesante generar estas propuestas, sobre todo desde la perspectiva de tener otras voces al interior de la facultad. En muchas ocasiones siempre se ha dicho que es necesario que la universidad se abra. La universidad siempre ha estado cercana al pueblo, es una universidad de la región, del país. Sin embargo, también es necesario escuchar otras voces, voces que vienen desde el ámbito académico, desde el ámbito de la investigación y, por supuesto, desde el ámbito del litigio. El día de hoy, la doctora Daniela Ochoa, a quien conozco de manera personal y he visto progreso sobre todo a nivel profesional y académico, nos presenta una conferencia interesante sobre el daño ecológico puro. Al respecto, me permito recomendar en la edición del año 2019 de la revista Aranzadi de Derecho Ambiental, se publica un artículo de la doctora precisamente sobre el caso de la sentencia de la Corte Provincial de Sucumbíos sobre el caso famoso Chevron Texaco, en el cual de manera particular, como ustedes conocen, se realiza un estudio de manera particular sobre la actividad extractiva y los daños generados de manera particular en el suelo ecuatoriano. Aquí de manera específica, y me permito referirme al abstract de dicha publicación, se habla de los exorbitantes daños producidos que tuvieron una repercusión negativa no solo sobre el ambiente, sino también sobre los habitantes. En este caso, de manera particular, un sector vulnerable como son los pueblos y nacionalidades indígenas, afectando obviamente de manera directa a este colectivo. El mecanismo idóneo que vio en ese momento desde la perspectiva jurídica el tribunal ecuatoriano fue para resolver este caso, el de la responsabilidad civil extracontractual. No obstante, ya nos va a exponer de manera particular la doctora. Dentro de esto vamos a ver no solamente la reparación y la compensación del daño a través de una indemnización pecuniaria, sino también sobre la discusión sobre la responsabilidad ambiental específica. Este ciclo de conferencias se encuentra enmarcado sobre todo dentro de una línea que el Consejo Directivo de nuestra facultad aprobó, que se denomina Libertad, y en las próximas sesiones, el próximo día lunes, tendremos por su parte al asesor de la Corte Constitucional, al doctor Milton Velázquez, quien nos hablará sobre el control jurisdiccional de los estados de excepción, y a futuro también con algunos altos magistrados de la Corte Constitucional y con profesores nacionales y extranjeros, por lo cual pedimos que sigan la agenda de la Facultad de Jurisprudencia para próximos eventos. Daniela, nuevamente muchas gracias. Lo único, comentarte cuál es la dinámica. Tendrás aproximadamente de 25 a 30 minutos para la exposición, luego de lo cual amablemente la ingeniera Carpio te hará notar encendiendo su cámara e indicando que se está por terminar el tiempo de 5 minutos y después al público presente tendrá la oportunidad de preguntarte. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Perdón. Voy a hacer la presentación, doctora, y le cedo la palabra. Muchas gracias. A continuación procederé a realizar la presentación de la doctora Daniela Ochoa Pesantes. La doctora Daniela Ochoa Pesantes es abogada de los Tribunales de Justicia de la República por la Universidad de la SUAY, magíster en asesoría jurídica de empresas por la Universidad de la SUAY, máster universitario avanzado en ciencias jurídicas por la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, y doctora dentro del programa de Derecho por la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona. Cuenta con una trayectoria superior a 9 años como abogada con un perfil generalista en contratación pública, derecho administrativo y asesoría jurídica de empresas, contencioso administrativo, derecho societario, derecho laboral, entre otros. Fue nombrada directora de la Dirección Jurídica de la empresa electrogeneradora del Auto, empresa dedicada a la generación de energía eléctrica por medio de diversas fuentes de producción.
principalmente energías renovables. Fue parte del desarrollo de varios proyectos de generación de energía eléctrica, contribuyendo así al desarrollo social y económico de la ciudad y del país. La consciente y genuina preocupación por el ambiente, las generaciones futuras y el amor a la vida misma la llevó a realizar un doctorado en Derecho Ambiental. La investigación se centró en el daño ecológico puro, analizando la normativa comunitaria europea y la legislación española de responsabilidad ambiental. Durante su formación doctoral tuvo la oportunidad de colaborar en el área de investigación del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Pompeu Fabra, siendo la primera doctora graduada del departamento referido y con la obtención de la máxima calificación en sus estudios doctorales. Adelante, doctora. Muchas gracias, les tomo la palabra. Bueno, no puedo dejar de agradecer esta invitación a participar en este simposio, pues a mi querido amigo y colega Andrés Moscoso, al decano de la facultad, Teodoro Verdugo, y pues a María Isabel Carpio por la honorable presentación que me ha sabido hacer. Reciba un cordial saludo también, pues todos y todas las participantes que se han adherido a este Zoom. En mi caso en particular, pues a quienes han decidido invertir su tiempo para escuchar mi discurso, pues que sepan que lo voy a tratar precisamente como ya lo han dicho, pues sobre el daño ecológico puro a partir del prisma del caso Chevron Texaco, que ha constituido pues el vértice de mi tesis doctoral. Para ello, pues yo me he nutrido y he recurrido a la normativa comparada principalmente a la Directiva Europea 2004/35 y la ley española que transpone a esta, y es la 26/2007. Ambas son de responsabilidad ambiental, sin duda por la notable influencia que el Estatuto Federal más importante del ordenamiento norteamericano ha tenido para su promulgación. También he recurrido a CERCLA, que significa de Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act, que traducido al castellano no es más que una norma que regula pues, la respuesta a la compensación y la responsabilidad ambiental. Dicho esto, sin duda tengo que recurrir también a la deontología ambiental para poder desarrollar el análisis del caso. Andrés, si seguimos pasando a la diapositiva, por favor. Bueno, pues para mayor entendimiento de los y las oyentes, yo me he planteado el siguiente esquema, que por razón de tiempo espero ser bastante directa y clara en el tema. Pues haré un esbozo muy breve de lo que es el caso Chevron, simplemente para refrescar los daños que la Amazonía ecuatoriana pues ha sido víctima, y a partir de aquí pues analizaremos ya la institución del daño como tal desde una óptica civilista para confrontarla con una óptica ambientalista. En segundo lugar, hemos de entender cuáles son los requisitos que un daño como tal debe cumplir para ser configurado o categorizado como daño ambiental, siempre dentro del marco de la Directiva Europea y la ley ambiental. Y a su vez, cuáles son los bienes jurídicos protegidos por dichos instrumentos jurídicos. Finalmente, pues expondré el error dogmático que el daño ecológico puro ha presentado a partir de una clasificación doctrinaria que en la materia es considerada la más convencional. Antes de empezar con el breve resumen de lo que es el saco, me gustaría que tomemos como punto de partida la siguiente hipótesis. Como bien lo dijo Andrés, justamente en el artículo que había publicado en Aranzadi, el mecanismo idóneo al que recurrió la Corte de Sucumbíos para resolver este caso, la Corte ecuatoriana en sí, pues ha sido el mecanismo clásico que la mayoría de ordenamientos a nivel mundial y los países de corte occidental pues lo han considerado precisamente como tal, como idóneo. Y este es pues el mecanismo civil de responsabilidad extracontractual, el cual está caracterizado precisamente por reparar un daño a través de una indemnización pecuniaria. Pues esta opción está bastante limitada, por no decir eliminada, por la Directiva Europea y por la ley española, al mismo tiempo por CERCLA en el marco estadounidense. No obstante,
la finalidad o lo que yo había propuesto pues es tratar de circunscribir el caso Chevron Texaco dentro de esta normativa europea española para intentar tener una solución desde el punto de vista ambiental, que es el tipo de responsabilidad que yo creo que este tipo de casos se le debería aplicar. Sin embargo, hay que también tener presente pues, que la normativa comunitaria estatal no regula lo que son los daños tradicionales. Y a posteriori lo voy a ir desglosando esto para una mayor comprensión. Pues dicho esto, bueno, hemos de recordar que el caso Chevron es un juicio, pues es el más largo de la historia del Ecuador, es el que ha dejado sellada una huella histórica en el expediente jurisprudencial ecuatoriano. Es un juicio de 25 años, reuniendo todos los pronunciamientos que sobre la materia han versado. No obstante, pues el caso en sí nace o se construye sobre la base de la sentencia emitida por la Corte Provincial de Sucumbíos el 14 de febrero de 2011. Como conocemos, pues, la denominación del caso deviene pues, de la fusión que en el 2001 Chevron logró hacerla. Pues Chevron operaba bajo una licencia que la tuvo desde 1964 hasta 1990, es decir, por un periodo de 26 años, y el problema en particular que se ha presentado a partir de la técnica extractiva que ha usado es que esta ya ha sido considerada obsoleta en aquella época en los Estados Unidos. No obstante, pues lo que hacía la petrolera era pues instalar sus plataformas y para llegar a la roca madre, excavando todo el suelo, para lograr intentar encontrar pues, los yacimientos hidrocarburíferos, pues tenía que construir, en palabras simples, unas piscinas, que según el método convencional se conocen como fosas, pero que lamentablemente no se hizo con ningún tipo de recubrimiento ni con materiales de protección, con lo cual lo que sucedió pues es que se viertan, Andrés, si pasamos a la siguiente diapositiva, es que se viertan más de 80.000 toneladas de residuos, de materiales contaminantes, incluso del mismo petróleo, en la zona específica de Lago Agrio y de Chuchufindi. Pues con ellos se han visto afectadas más de 500.000 hectáreas, causando efectos concomitantes sobre los recursos naturales y a su vez sobre los pobladores de nuestra región amazónica. La condena fue de 9.500 millones de dólares y se obligaba a pedir disculpas a la petrolera. Nunca pidió disculpas y bueno, lo que hemos de decir a breve rasgo respecto de la condena es que aquí en esta sentencia sorpresivamente se configuraba lo que se conoce como punitive damage, que en realidad en nuestro ordenamiento jurídico no lo tenemos previsto como figura jurídica, pues esto no es más que una figura que reconoce el ordenamiento norteamericano, consistente en imponer a este tipo de daños pues cifras económicas cuantiosas con un objetivo disuasorio futuro y sancionatorio, cosa que en el Instituto de Responsabilidad Ambiental se contrapone pues la finalidad del derecho ambiental en sí, pues es en primer lugar la prevención y la evitación de un daño y a consecuencia cuando ya un daño tenga plena realidad, pues sí lograr tener una reparación in integro. Bueno, pues he dicho que habían, la siguiente diapositiva, por favor, Andrés, si me ayudas. Pues había dicho que alrededor de este pronunciamiento de la Corte de Sucumbíos había surgido un fajo de acciones. No obstante, pues simplemente hacer un recorderis de que no estando conforme la Chevron Texaco con la sentencia emitida por la Corte ecuatoriana, pues acudió a todas las instancias del país intentando revertir este fallo y no obtuvo ninguna respuesta positiva. Sin embargo, la siguiente diapositiva, por favor. Sin embargo, pues el caso no quedó dentro del marco interno y obstinada la petrolera por revertir el fallo, como ya he dicho, pues acudió al Tribunal de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, alegando denegación de justicia en contra del ordenamiento ecuatoriano, el cual, según la Corte, pues fue fallado en contra del Ecuador por haberse suscrito
un acuerdo de liberación de responsabilidades por los daños que había ocasionado la petrolera en el año de 1993, y bueno, porque se había probado que la sentencia lamentablemente no fue elaborada por jueces de nuestro país. En todo caso, esta materia ya no forma parte de mi análisis. Yo únicamente debo dejar sentado que yo me centraré en lo que tiene que ver con el daño ambiental como tal. Andrés, la siguiente. Gracias. Pues adentrándonos un poco más con los daños causados, pues yo he extraído del contenido de la sentencia, sobre la base de la prueba aportada por la parte demandante, que son más de 30.000 pobladores que se han visto afectados y que hilvanaron la aproximación paulatina para que la Corte resolviera el caso, pues los he agrupado en dos grupos, y es que se han producido tanto un daño sobre el ambiente, considerado desde su versión macro y micro, afectando todos los recursos naturales, agua, suelo, flora y fauna y aire. En este sentido, hay que recordar también que la Amazonía pues, es reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Asimismo, pues, muchas especies vegetales y animales son endémicas, propias del lugar, con lo cual su reparación prácticamente ha sido imposible. Al mismo tiempo, pues, de estos recursos naturales, el desarrollo, el sustento, la propia existencia y la vida misma de todos sus pobladores dependen de ellos. Entonces, los daños han recaído también dentro de la esfera individual de los aborígenes, con lo cual se ha afectado pues, sus actividades cotidianas, directamente la caza y la pesca de los cuales viven. Se han perdido valores culturales, ya que con la afección del suelo, con todos los vertidos de petróleo, pues se ha causado primero que estén en peligro de extinción, y a su vez muchos desplazamientos de las diferentes nacionalidades indígenas que residen en nuestro país. Y pues se ha afectado gravemente a su salud. Existen altas tasas de cáncer, aborto, incluso muerte de muchas personas. Continuamos con la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Pues bueno, no quedando allí, pues los daños, como ya he dicho, han perjudicado tanto a la naturaleza como a sus habitantes, pero considerando también las funciones ecológicas que la Amazonía desempeña, pues en tanto es reguladora del clima, del dióxido de carbono, productora de oxígeno, y representa el 20% del agua dulce del planeta, pues sin duda estos daños no solamente han trascendido a los indígenas, sino a la población y a la humanidad. Dicho esto, pues ya nos vamos a centrar directamente en lo que es el daño. Pues en términos generales, el daño nos sugiere el efecto de causar un detrimento, una lesión, un perjuicio. Esto es como lo define la propia RAE. Sin embargo, para que tenga efectos jurídicos, si vemos o desmontamos la mochila que trae consigo la doctrina civil española, pues el daño ha de cumplir ciertos requisitos. No puede provocar una reacción del derecho o generar efectos jurídicos si este no es un hecho jurídico como tal. Es decir, que ha de provenir de un hecho humano, pero a su vez su existencia ha de ser real. De aquí que la certeza del daño civil pues sea el requisito sine qua non para que este pueda ser configurado como la piedra angular del Instituto de Responsabilidad Civil. Finalmente, pues, ha de lesionar bienes que en el campo del derecho se traduce en lo que son, pues, bienes patrimoniales y no patrimoniales, y dentro de estos, pues, están los derechos subjetivos. Así lo reconocen la mayoría de doctrinarios, entre ellos, pues, tenemos a De Pupis, Larens, Díez Picasso, como los más importantes dentro de la materia. La siguiente diapositiva, por favor. Pues toda esta vertiente doctrinaria ha nacido a partir del artículo que el Código Civil Español ha instaurado para construir el Instituto de Responsabilidad Civil Extracontractual. En el Código Civil no hallamos una norma que defina precisamente al daño, pero sí que está reconocido pues que quien
causara ese menoscabo, ese detrimento a otro, pues ha de estar obligado a reparar por ese daño, y lo de hacer a través de una indemnización pecuniaria. Sin embargo, pues nos llevamos la sorpresa de que en esta norma el ambiente es lacónico, no se regula ningún tipo de protección al ambiente, con lo cual la primera conclusión que podemos tener hasta aquí es que las personas son la mayor preocupación que dentro de un marco civilista se considera como primordial. Andrés, la siguiente diapositiva, por favor. Pues dicho esto, la Corte ecuatoriana se ha visto bastante motivada por la doctrina clásica, que es precisamente la que acabo de explicar, y así lo deja sentado en su pronunciamiento. No obstante, al no contar con instrumentos como la Directiva Europea, la Ley Española o CERCLA, pues tenía que construir sus bases jurídicas para poder imputar responsabilidad. En todo caso, no teniendo nuestra normativa vigente en aquella época una definición de lo que es el daño ambiental y el ambiente como tal, pues la Corte ha decidido crear figuras y definiciones para justificar este tipo de responsabilidad. No obstante, diremos que ha recurrido pues a una definición en la que se refiere a la concepción prístina del daño, y en este caso sí que he de manifestar que mi posición es en contrario, porque no cualquier injerencia sobre el ecosistema puede ser considerado un daño. Aquí entra también lo que se conoce como criterio de tolerabilidad, que su perímetro ha de ser fijado por el legislador de qué es tolerable y qué no, pero sobre todo destacar que para que un daño pueda ser considerado como daño ambiental, ha de tener que tener un alto grado de gravedad. No puede ser cualquier daño un daño ambiental. La siguiente, por favor. Pues dicho esto, al ambiente positivamente sí que la ha definido de una manera holística. Quizá me hubiese gustado que hubiese desglosado todos los recursos naturales que forman parte del ambiente y que a su vez han sido los afectados por la petrolera estadounidense. No obstante, sí que ha incluido pues a todas las instituciones y las relaciones económicas, políticas, sociales e incluso la cultura, que es un factor detonante que también se ha visto vulnerado a consecuencia de la operación extractiva de petróleo. Pues aquí ya cobra vigor, Andrés, la siguiente, por favor. Aquí ya cobra pleno vigor pues la directiva europea y la ley española. En esta normativa, pues sí que está definido claramente lo que hemos de considerar por daño ambiental y cuáles son sus requisitos. Diremos que la directiva y asimismo la ley han definido como daños ambientales pues los daños que causen un efecto significativo, una alteración, un cambio en el ambiente de orden significativo sobre las especies silvestres y hábitats naturales, el agua, la ribera del mar y de las rías, el suelo, con la única excepción del ambiente, que a la vez llama la atención y que el legislador español ha pedido la oportunidad de regularlo, pues en CERCLA sí que está incluido, con lo cual aquí también quizá habría un error técnico-jurídico y pues se ha llegado a regular al daño ambiental, al ambiente, perdón, desde una visión restrictiva, más no desde la concepción amplia, entendiendo que el ambiente es un todo. La siguiente diapositiva, por favor. No obstante, en su siguiente norma, pues sí que define a los daños en términos generales, y pues de aquí podemos ya extrapolar cuáles son los requisitos de un daño para que pueda ser configurado como daño ambiental. La siguiente, Andrés, por favor. Pues diremos que el daño ambiental como tal es ese cambio adverso mensurable sobre el recurso natural o el perjuicio mensurable también a los servicios que estos prestan. De aquí que los requisitos sine qua non para que un daño sea daño ambiental, pues tiene que ver precisamente con la adversabilidad, la mensurabilidad y la significatividad del daño. Andrés, la siguiente diapositiva, por favor. Pues aquí simplemente hemos de destacar que respecto a la mensurabilidad, que no es otra cosa más que la cuantificación del daño, el valorar el coste de la reparación o de la sustitución de los bienes dañados,
pues en materia ambiental no siempre prospera. ¿Por qué? Porque como ya hemos dicho, existen muchos recursos que pueden ser endémicos o están en peligro de extinción y pues estos no pueden ser valorados tan fácilmente. La siguiente diapositiva, por favor. Una vez pues hemos entendido ya lo que es el daño civil y el daño ambiental, con los requisitos que estos deben cumplir, pues nos vemos confrontados con la clasificación fuente del daño que el derecho ha instaurado de manera general. Pues tenemos un daño individual y el daño colectivo. Para diferenciar a estos, bueno, hemos de entender que el daño individual es aquel que tiene que ver con una lesión que se haya causado dentro de la esfera individual de una persona, que es lo que hace precisamente el ordenamiento civil. Es decir, el daño civil, el código civil o la normativa civil de cada ordenamiento, pues es el mecanismo idóneo para resolver este tipo de daños. Mientras tanto, los daños colectivos son aquellos que afectan al interés público en general, lesionando a su vez un bien común que es el ambiente, dentro del cual pues hemos de circunscribir al daño ambiental. En uno u otro, pues los mecanismos idóneos, como ya había dicho, en el primero es la normativa civil y en los Estados Unidos pues el tort law, y en materia ambiental, pues en el ordenamiento europeo y estatal es la directiva y la ley española, y pues en Estados Unidos CERCLA. La siguiente diapositiva, por favor. Pues a partir de esta clasificación, lo que nos interesa es que, centrándonos únicamente en los daños colectivos, es decir, en el daño ambiental, pues la doctrina ambientalista lo que ha hecho es exacerbar como clasificación primordial, clasificación fuente, la más usual y convencional en la materia, para diferenciar dos tipos de daños ambientales. Está el daño personal ambiental, como prefiero yo llamarlo, aunque la mayoría de la doctrina lo llame como daño ambiental personal, y el daño ecológico puro. El daño personal ambiental no es más que aquel en la que al ambiente se le toma como el medio conductor o el elemento transmisor del daño, pero que a la final se va a ver reflejado en la esfera intrínseca del ser humano, con lo cual el mecanismo reparador va a seguir siendo siempre el mecanismo civilista. Mientras tanto, el daño ecológico puro es aquel que está sustentado en que el proseguir de la acción lesiva de alguien, pues precisamente ha recaído sobre el ambiente, es decir, el lance directo lo recibe el ambiente. Este es el bien común que se ha visto lesionado de manera directa sin que tenga que ver pues la afección de la esfera individual de un sujeto particular. Pues la siguiente diapositiva, por favor. Pues aquí podemos ya empezar a desglosar el problema que presenta el caso. ¿Por qué? Porque en el caso Chevron Texaco no tenemos únicamente daños tradicionales, es decir, daños civiles, sino que también existe un daño a la naturaleza. Es decir, ambos daños, daño tradicional, daño ecológico puro, no se han presentado de manera aislada, sino de manera simultánea, con lo cual, pues, permite que yo haya podido presentar y defender la naturaleza bifronte del daño. Esto quiere decir que un daño ambiental siempre va a traer consigo un daño individual y un daño colectivo. No los podemos separar. La siguiente diapositiva, por favor. Pues el error dogmático del daño ambiental, pues precisamente reside en su puridad. No solamente el ambiente se ha visto lesionado en el caso Chevron Texaco, por ende no podemos concebir que un daño de este tipo pues coexista por sí mismo, disagregado, separado de los seres humanos, porque son los seres humanos quienes causan el daño y a su vez son quienes pues se ven lesionados, son las víctimas. Cualquier intención de separarlo pues se convertiría, como diría Pardo, en un método esquizofrénico. La siguiente diapositiva, por favor.
tampoco es preciso humanizar el daño, como dice ciertos doctrinarios, a través de un título o una figura de un titular de derechos, que se hubiesen visto vulnerados. Que esto fue uno de los argumentos que la petrolera alegó, en el sentido de que tenía un título de concesión y pues que la actividad era lícita. No obstante, hemos de recordar que el derecho ambiental, pues precisamente el requisito de la antijuridicidad no le es tan importante como lo es para lo civil o como para lo penal. No es un elemento típico del daño, por decirlo así. Lo que busca el derecho ambiental es precisamente reparar un daño ambiental. Ya lo demás, pues, se verán inmiscuidas las otras ramas del derecho para establecer o imputar una pena, si es que ya se ha configurado un delito ambiental, y en el caso de que existan los daños tradicionales, pues ya actuará el marco civil. En este caso diríamos pues que para que el derecho opere no se requiere establecer ninguna relación indirecta ni indirecta, como digo, entre los derechos subjetivos de las víctimas, de las personas que han sido vulneradas, y los daños causados al ambiente, pues la pureza del daño ambiental como tal no cede exclusivamente, como dice la doctrina, en razón de la lesión del ambiente o de los recursos naturales, ni tampoco es ajena a pues, las lesiones individuales que los seres humanos pueden presentar, que es lo que la directiva europea y la ley española lo ha excluido de su marco de protección jurídica. Esto nos permite, pues, concluir ya, Andrés, la siguiente diapositiva, por favor, pues que el daño ecológico puro que se ha presentado aquí, como podemos demostrar, el caso Chevron, pues es un ejemplo insigne de esto, y es que han confluido los dos tipos de daño, y que lamentablemente, si nos objetamos igual a la directiva europea y a la ley española o al marco norteamericano, pues tampoco podríamos encontrar una solución in integrum del daño, porque están excluidos los daños tradicionales. Y además tampoco se cumpliría uno de los requisitos sine qua non para que el daño sea configurado como daño ambiental, y es precisamente la mensurabilidad. ¿Por qué? Porque al ser patrimonio cultural de la humanidad y por todos los daños que se han causado, pues de acuerdo a todos los métodos que hasta el día de hoy están desarrollados, pues hay daños, existen daños que son incuantificables en este caso. Finalmente, la moraleja que nos deja el caso es que todos dependemos de la naturaleza, mas no ella de nosotras, pues de ellas depende, existe un continuum, y ese continuum pues es el de la vida. No hablamos únicamente de un solo individuo, sino de todos. Cuando existe un daño a la naturaleza, pues en última instancia será el hombre el que se verá afectado. Y pues hemos de tener, Andrés, la siguiente diapositiva, por favor. También tenemos que tener en cuenta que no necesitamos pues, juridificar este daño a título de derechos, sino más bien de deberes con la naturaleza y las generaciones futuras, que estos están traducidos en el deber de prevención y de racionalización de los recursos naturales. Pues a partir de la irracionalización de los recursos, pues nacerá la obligación reparadora del daño, que en el caso pues, de la Corte finalmente sí que fue instaurada y se ha basado en la doctrina clásica española en materia ambiental, y ha impuesto pues las medidas de reparación que todos conocemos, y que son medidas primarias, complementarias y compensatorias para intentar que la naturaleza pueda volver a su estado anterior. Pues hasta aquí mi exposición. Cualquier duda, crítica, pues la podré solventar ahora benéficamente cuando se vayan presentando. Muchas gracias, estimada Daniela. Creo que ha sido una exposición brillante y sobre todo muy diáfana, objetiva. Y creo que en este tema recalco el tema de objetivo, porque no se puede negar que, como tú bien lo señalabas, es un caso de larga data donde han habido muchos intereses, han pasado muchísimos gobiernos y por supuesto también algunos intereses empresariales. No obstante, más allá de obviamente estas externalidades que jugaron dentro del proceso y que muchas veces lastimosamente, como tú lo conocerás y como el público que nos acompaña hoy conocerá, a veces más se ventiló aquellas esferas políticas
o en su defecto situaciones personales en relación tanto al juzgador o en su defecto a las partes, que realmente la sentencia en sí, la cual por obvias razones tú la has sabido explicar diáfanamente y sobre todo acertadamente. Como tú bien lo señalas, no estamos hablando aquí del proceso de ejecución y las situaciones que se presentaron posteriormente, sobre todo en sede arbitral, que es un tema totalmente distinto, sino en la esencia del tema del daño ambiental como tal. La idea ahora es que el público en general que desea hacer preguntas puede levantar la mano a través de la herramienta de Zoom y yo le iré obviamente dando la palabra para que te puedan ir haciendo las preguntas que sean oportunas. Creo que nadie más que una persona que ha tenido acceso total al caso y que ha dedicado durante su periodo doctoral a la lectura y al análisis del mismo, está precisamente autorizado para darnos la opinión. Entonces, por favor, si hay personas interesadas en hacer preguntas, o también nos acompaña el señor decano, no sé si el señor decano tiene alguna duda o algún comentario. Muchas gracias, estimado Andrés. Muchísimas gracias, estimada doctora Ochoa. Efectivamente, una ponencia muy diáfana, clara, con un argumento ubicable de manera directa. Algo que me interesa a mí, por lo menos desde la perspectiva constitucional, y de antemano pido disculpas por una potencial desvío del tema. No sé si nos podría comentar cuáles son los mecanismos, digamos, de reparación integral típicos o que se podrían o se pueden exigir o que se exigieron en este tipo de casos. Hago esa mención porque eh, por lo menos en 2 ocasiones logré escucharle a usted que hacía énfasis en la cuestión o en la diferenciación de cómo se procedía en este caso a el remedio al daño, en este caso, una perspectiva eminentemente civilista que parte de una compensación eminentemente económica, y ante eso obviamente probablemente hablamos de otro tipo de compensaciones que van más allá de la cuestión eminentemente civilista. Entonces, si usted es tan amable y nos puede ilustrar cuáles son los diferentes medios de compensación que no se limitan a la dimensión eminentemente patrimonial, sino que van más allá. De antemano le agradezco por su respuesta. Muchas gracias, Teodoro, por la pregunta. Pues bueno, por corto tiempo de exposición es muy difícil extenderme en todos los focos de atención que el caso trae consigo, ¿no? Pero, a ver, en realidad, con el mecanismo civilista, en realidad, al poderse reparar un daño a través de la indemnización pecuniaria, lo que haríamos es prácticamente compensar a la víctima por el daño, pero no tiene la garantía de que el ambiente esté reparado. Es decir, si se causa un daño al suelo, a la flora o la fauna, pero que incluso esté dentro de un marco privado de una persona, un terreno, por decirle así, si es que hay un daño ambiental que haya repercutido en su vecino, pues al momento de indemnizar se dará el dinero, pero no quiere decir que el daño ambiental en sí, el ambiente, pueda recuperar su estado básico. El estado básico en materia ambiental, pues es precisamente el estado natural en el que de no haberse ocasionado el daño, pues estaría el recurso. No obstante, mediante los instrumentos europeo, bueno, comunitario, estatal, español, pues los mecanismos de reparadores para lograr esta reparación in integrum que se conoce, pues son unas medidas que se llaman medidas primarias, complementarias y compensatorias. Estas pues no van yuxtapuestas, sino que las medidas primarias lo que buscan en principio es que la propia observar e intentar que la propia naturaleza vuelva a su estado anterior. Esto toma igual un margen de tiempo, de inversión, y una vez que se determine según qué tipo de recurso,
según el tipo de zona. Influyen muchas medidas que la misma ley lo determina. Y bueno, si es que esto no prospera, pues en ese caso sí se va a la medida complementaria. La medida complementaria, esta consiste en sustituir por bienes similares para que la propia naturaleza se pueda ir regenerando y cerca de la misma zona. Y ya las compensatorias es cuando realmente, qué es lo que sucede con los bienes endémicos o que ya han sido totalmente extinguidos, pues en ese caso sí se tiene que llegar pues a una indemnización en un sentido monetario, pero no es para compensar a la víctima, sino es para que realmente se lleven a cabo pues operaciones de carácter ambientalista y se pueda restablecer la naturaleza de otra manera. Pero la pérdida, como ya le digo, de todo lo que tenga que ver con vegetación, especies endémicos, si es que está perdido, es muy difícil que pueda volver al estado natural. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestra Constitución, al momento de llevarse a cabo pues esta operación extractiva, bueno, primero no contábamos, como se cuenta ahora, pues, con normas reguladoras que protegen a la naturaleza, aunque son bastante declarativas en un punto, aunque esto tiene una visión futurista, es un gran ejemplo, es un avance notable que la Constitución, desde el punto de vista constitucional que tenemos, pero que en ese momento únicamente nosotros simplemente contábamos, además de la Constitución de ese momento que nos garantizaba pues, tener un ambiente adecuado, se protegía y se reconocía a las nacionalidades indígenas, pues, pero no tenemos una normativa que defina lo que era el daño ambiental, cuáles eran pues las medidas, y entonces lo que hizo la Corte fue acudir a estas medidas que he mencionado, que es precisamente las de la doctrina española y que a la final están contempladas en la directiva y en la ley, y eso es lo que ha pedido que Chevron Texaco lo haga. Pero se llevó a cabo algunas actividades, sí, durante el 93, pero los daños siguieron presentándose, y eso es otra característica que lo permite diferenciar del daño civil. Como había dicho, pues una característica primordial del daño civil es su certeza. En cambio, en el daño ambiental, esa condición es la que precisamente no está, porque un daño puede ser histórico, puede ser continuado, progresivo, se puede presentar o se puede haber ocasionado el daño en un punto y presentarse los efectos concomitantes a posteriori, luego de varios años. Con lo cual, lo único que cabe recalcar en este tema, pues es que son las medidas que la mayoría de legislaciones lo tienen prevista, como he dicho, la primaria, la complementaria, la compensatoria, para lograr una reparación in integrum, pero que en materia ambiental, lamentablemente, a veces, cuando los daños son muy concomitantes, como en el caso Chevron, pues lamentablemente no podremos lograr una reparación in integrum. Muchísimas gracias por su completa respuesta. Gracias, estimada Daniela. No sé si hay preguntas, sin embargo, a mí sí me surge una duda y que estoy seguro que tú, con conocimiento de causa y eres una voz autorizada para ello, me podrás absolver. Y es de manera puntual sobre la sentencia como tal y el manejo del proceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque si quieres o no, el derecho ambiental en sí en el Ecuador ha sido bastante inmaduro. En ese sentido, de manera puntual, por ejemplo, los juzgadores, de manera puntual, por ejemplo, jueces de la civil, no han tenido una mayor formación en la materia. Con este contexto te pregunto, frente a la sentencia y el análisis que se hace en la sentencia, ¿tú ves que el juzgador hizo un estudio adecuado desde la perspectiva ambiental o tuvo más bien una posición civilista en esta materia? O en su defecto, podría también dejarse abierta la puerta que se volvió de buenas a primeras, entre comillas, en un gran especialista ambiental. Gracias, Andrés, por tu pregunta. Pues es una excelente pregunta y te digo honestamente, es la pregunta que yo me hice cuando acabé de leer el caso. Y siempre fue pues mi interrogante a resolverlo. En realidad, aquí te puedo decir varias cosas. A ver, la primera, hemos de destacar
que realmente la sentencia es una sentencia extraordinaria, es una sentencia muy, muy, muy bien elaborada, muy bien construida, se han creado bases jurídicas, se ha llegado a definir, pues claro, como tú lo dices, se ha creado una doctrina ambiental basada en doctrina también, bueno, ambiental de países pues, europeos y también de América Latina. También se ha nutrido de doctrina argentina, colombiana, en fin. No obstante, pues ya he dicho que el mecanismo al que acudió prácticamente fue el mecanismo de la de responsabilidad civil extracontractual. Y con ello, pues la condena fue netamente indemnizatoria, con lo cual no es que se garantizaba exactamente con esta condena una reparación al ambiente, pero a lo largo de la sentencia, ya casi a fojas 1000, pues sí que constituye las medidas ambientales, y es que la sentencia tiene una mezcla y se ha basado pues en la normativa civil que nosotros teníamos, en la que el artículo primordial, que es muy parecido al del Código Civil Español, que reconoce la responsabilidad civil extracontractual, pues ha determinado la imposición de la responsabilidad objetiva bajo la teoría de riesgo, precisamente por constituir esta actividad una actividad de alta peligrosidad en la que se ha interpuesto pues, el interés particular sobre un interés público, con lo cual, al no estar pues, los aborígenes con un deber o una obligación jurídica de soportar este daño, pues lamentablemente lo han padecido, pero eso por principios de justicia conmutativa y por la misma teoría del riesgo, pues obliga a que quien causase ese daño lo tenga que reparar. Entonces, la sentencia sí que tiene un desarrollo exhaustivo y muy bien analizado desde la óptica civilista y ambientalista, pero ¿qué pasa? Que claro, no teníamos instrumentos totalmente ambientales, entonces la sentencia tiene, digamos, este lazo de unir a las dos vertientes, y sí que es un desarrollo muy positivo que desde mi punto de vista lo he reconocido y lo he plasmado, pero lamentablemente no considero que el mecanismo idóneo sea el civil para poder resolver el caso, pero no teníamos otra opción, por decirlo así. Ahora sí que hay un error de haber configurado los punitive damage, como digo, porque ni siquiera tenemos esta figura jurídica, pues no está reconocido dentro de nuestro ordenamiento, pero aquí en realidad, aunque no sea parte de mi materia, pues me permito decir que lamentablemente el haber perdido en La Haya es porque se logró probar factores de corrupción, y pues desde mi análisis, desde todo lo que me he involucrado, pues quien elaboró la sentencia, pues no fueron jueces ecuatorianos. Entonces creo que solo el saber que hay punitive damage nos da la idea de quién pudo haber elaborado, ¿no? Entonces esto ya es otro tema, pero sí hemos de destacar pues que es una magnífica sentencia, y claramente el único error es que se olvidaron pues de instaurar y reconocer los daños a los indígenas. No se habla de desplazamiento de los pueblos, de pérdida de valores culturales, pero habla en un sentido desmechado, es decir, no se ha analizado de manera cabal todos los factores culturales y que se han visto vulnerados. Entonces, esto también demuestra pues que no hay un conocimiento exhaustivo de lo que es nuestra cultura. Pero esto ya, como digo, es un análisis vertiginoso que quizá en el próximo seminario quien va a tratar podrían volver a retomar este tema, pues Milton es un experto en temas de corrupción y pues de los pronunciamientos desde el punto de vista jurisdiccional. Así que espero haber podido... Sí, más bien, muy bien, y más bien ha sido bastante claro. Luis García solicita la palabra. Por favor, Luis, tiene la palabra. Muy buenas tardes, doctora. Muy clara con su exposición y bastante ilustrativa en cuanto a la materia de derecho ambiental que cogemos con el doctor Martínez. Bueno, yo quería hacer una pregunta de cómo se está tratando las actas de finiquito que eximen de responsabilidad ambiental, tal como pasó con Chevron Texaco. ¿Cómo se está tratando estas actas de finiquito para evitar de que el daño ambiental se quede impune? Y en el caso ecuatoriano pude leer en algunos antecedentes de que la compañía firmó esta acta de finiquito en el 95,
en el gobierno de, perdón, en el año 98, en el gobierno de Yamil Maguad, diciendo que ya reparó a las víctimas. Entonces, pero se evidencia claramente que solo la Chevron Texaco solo tapó los pozos petroleros. Entonces, no sé si se estaría revictimizando aquí a las personas y al ambiente también, en cierta manera, a la naturaleza, en cierta manera, por el tratamiento inadecuado que tal vez se les dé a las actas de finiquito a liberarse de responsabilidad. Entonces, yo quisiera saber cómo se está tratando esta cuestión para evitar de que se quede impune el daño ambiental. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por tu pregunta, muy oportuna. Mira, desde mi punto de vista personal, cuando yo leía el caso, te puedo decir que estas actas liberativas, pues, era un mecanismo que se utilizaba en el país y sirvió, pues, para liberar de responsabilidad, en realidad, a Chevron Texaco y en ese momento también a Petroecuador. Entonces, ¿qué pasa desde el punto de vista administrativo, más no ya totalmente ambientalista? Es que aquí se daría paso a lo que es la responsabilidad patrimonial del Estado. Yo ya no pude llegar por falta de tiempo a esto porque tendría que meterme ya netamente en el campo administrativo. Sí que me ha llamado la atención que no haya un juicio grande en contra del Estado, porque en materia ambiental, pues el encargado desde el punto de vista constitucional, también para establecer medidas administrativas de conservación, de protección del ambiente, pues son las autoridades administrativas. En resumen, pues es el ente estatal. No obstante, esto ya también debo decir que no forma parte pues, de mi análisis, pero que en el caso pues lamentablemente los daños están totalmente probados por la parte demandante y hay un muy buen trabajo de quien nos defendió, que en ese momento, pues bueno, eran varias asociaciones y luego también pues estaba Pablo Fajardo, que fue el abogado representante de todos los aborígenes, más de 30.000 pobladores que se han visto afectados, pero pues los daños, como ya había dicho igual, no se presentan al mismo tiempo. Un daño ambiental siempre tiene repercusiones a posteriori, entonces esto sigue dando. Aún existe daños a sus actividades cotidianas, a las mismas tribus, y lamentablemente, pues estas actas liberativas lo que ha generado es que dentro de la doctrina pues exista precisamente, aunque suene reiterativo, pues la doctrina del título administrativo, que en esto es algo que muy a breve rasgo lo mencioné, y es que a pesar de que cuente con un título administrativo, a pesar de que se haya llegado a firmar un acta de liberación de responsabilidades, esto en materia ambiental no tiene valor, no interesa, al derecho ambiental le interesa que haya un daño y que ese daño se ha de reparar. Luego, el tema ya jurídico, contencioso administrativo, responsabilidad patrimonial del Estado, lo civil o lo penal, pues eso se debe ventilar por otra vía. Pero en este caso, esa acta no le libera de responsabilidad alguna porque existe un daño. Y pues el daño no puede disasociar ni de los seres humanos, ni tampoco tiene que estar humanizado mediante una figura de titular de derechos, ni del demandante ni del demandado. Es decir, Chevron Texaco, bajo su argumento de yo soy el titular de una licencia de concesión, pues sí, claro que es un titular de un derecho, pero no puede hacer un mal uso de ese derecho. Y eso la Corte plenamente lo reconoce. Y en ese sentido la sentencia lo resuelve muy bien. Y bueno, esa es mi posición, igual que, como te digo, pues un acuerdo de liberación de responsabilidades no le exime de responsabilidad ambiental. Muchas gracias, estimada Daniela. Ivonne Ordóñez solicita la palabra. Por favor, Ivonne, puede proceder. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctores. Es una consulta. Si bien el Ecuador está suscrito a instrumentos internacionales en materia ambiental, mi consulta va si es que estos pudieran intervenir, por ejemplo, en este caso de Texaco, intervenir como quien desea respaldar al Estado que es miembro de estos instrumentos internacionales. Y esa sería mi pregunta. No sé si me di a entender.
Perdóname, no te entiendo muy bien lo que me quieres decir. El Estado ecuatoriano es suscriptor de acuerdos internacionales y en ese sentido que nos podamos avalar estos instrumentos para entablar una demanda que pueda reparar el daño. ¿En ese sentido me estás preguntando? Sí, pero no solo en eso, sino si es que ellos pudieran haber intervenido como para respaldar, en este caso, al Ecuador, para que no sé, sea un soporte o algo más como que les apoye para que no, para que la resolución no haya sido a favor de nosotros y no en contra. Sí, a ver, bueno, todo tratado internacional, como sabemos, cuando pues un Estado es miembro suscriptor, pues primero genera un vínculo jurídico que incluso lleva a la supranacionalidad, es decir, que no podemos violar un tratado internacional. Este ha de ser transpuesto al ordenamiento jurídico y se le da plena validez y plena aplicabilidad, incluso reformando el ordenamiento jurídico interno si es que estuviese en contra de ese tratado internacional. Entonces aquí el más importante que yo te podría señalar pues es la declaración de los mismos derechos humanos. Sobre ello también se ha tratado y sobre ello también se basa la Corte para exigir responsabilidad ambiental. Luego también está la Declaración de Río y pues esta sienta, aunque no es un instrumento vinculante, pues es un instrumento donde se recogen los principios de derecho ambiental y uno de ellos es el más importante: quien contamina paga. Pero cuando se refiere a esto es para referir a la obligación reparadora, que en derecho ambiental pues no es la finalidad primordial, sino la secundaria cuando ya ha existido un daño real. Pues la sentencia sí que se ha basado en estos instrumentos internacionales, pero los instrumentos no obligan al Estado directamente, por decirlo así, a que asuma la responsabilidad. Son instrumentos que nos obligan a que plasmemos las normas internas, a que prevengamos, a que cumplamos los principios. Pero estos instrumentos, lamentablemente, pues fueron lacónicos en el pronunciamiento de la Haya, pues los miembros del tribunal tampoco es que fueron conformados por alguien, por algún integrante del gobierno ecuatoriano. Entonces, ya en materia internacional, cómo se llevó esto, yo me quedo un poco corta, pero espero haber podido responder tu pregunta y bueno, hacer énfasis en que claramente cualquier instrumento internacional que verse sobre la materia y que el Estado ecuatoriano sea miembro suscriptor, claramente se debe cumplir. Gracias, estimada Daniela. Y las dos últimas preguntas, vamos a hacer las dos conjuntas para que la doctora Ochoa pueda contestar las dos. Janina Campoverde y después Julio León. Por favor, tienen la palabra. Gracias, doctor. Buenas tardes con todos, con todas, doctora García. Mi consulta básicamente es en relación a lo que usted decía, que la sentencia tiene una debilidad, que es el no acoger o dejar de lado un poco a la población indígena. Mi pregunta es si es que su investigación personal fue un poco más allá de la sentencia y se verificó si es que esto, sobre todo las afirmaciones que hacía el abogado Fajardo, que era el abogado de los indígenas, que aseveraba que al menos 2 culturas indígenas se extinguieron en el caso. Entonces, mi pregunta es básicamente si su investigación fue un poco más allá de la sentencia y si es que estas aseveraciones que hacía el abogado eran ciertas. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, decirte en primer lugar que claramente mi investigación, como lo manifesté desde un inicio, pues está construido más en un análisis normativo y deontológico jurídico-ambiental, pero sí que es verdad que para entender el caso y poder sacar unas conclusiones respecto de la sentencia, he tenido que investigar qué realmente ha pasado en la Amazonía y para ello, pues, del mismo contenido de la sentencia, con las pruebas aportadas, pues se puede colegir esto. Y se puede colegir esto, ¿por qué? Porque aquí no solamente hay pruebas del daño ambiental a través de fotos o medios probatorios simples, no, hay testimonios. Hay partidas de defunción, hay análisis desde el punto de vista médico, existen testigos, bueno, como ya he dicho, testigos, pero no solamente de la parte demandante, sino también del demandado. Entonces, todo esto permite corroborar
todos los daños que se ocasionaron ahí y que se siguen ocasionando, porque la gente vive ahí en estado natural y al estar el petróleo vertido precisamente sobre el suelo, como yo he recalcado precisamente, pues no solamente ha llevado a que estas comunidades no conectadas, como se les conoce, o tribus indígenas, tribus vírgenes, pues se vean en peligro de extinción. Y claramente quienes habitan ahí pues pueden atestiguar esto. Entonces, la verdad es que los daños son bastante graves. Gracias, Daniela. Y el último, Julio León, por favor. Buenas tardes, doctora, compañeros, doctores. Mi pregunta va más bien direccionada, doctora, para ver si en la base de su investigación, ¿cuál cree usted que son las lecciones más importantes que nos puede dejar el caso Chevron para los ecuatorianos y para el derecho ambiental en sí del Ecuador? Muchas gracias. Bueno, pues para mí la lección primero es, desde el punto de vista ecohumanista, el respeto que debemos tener hacia la naturaleza, porque dependemos de ella, pues es la fuente de vida. De ella prácticamente depende nuestro existir, y debemos basar nuestro uso, nuestro derecho de uso de los recursos naturales a través de un deber de preservación y de conservación de los recursos naturales. Porque lamentablemente, aunque tengamos un derecho de uso, pues ese mismo uso o mal uso puede llevar a que ésta sea extinguida. Y a su vez, pues generar que la vida de las personas también se encuentren en peligro. Por eso es que el derecho ambiental lo que precautela es precisamente no solamente es la vida de los seres humanos que nos encontramos hoy en el mundo, sino de las generaciones futuras. Y luego, pues, desde el punto de vista ya técnico-jurídico, el mensaje o la enseñanza que nos puede dar el caso Chevron Texaco es pues que necesitamos instrumentos jurídicos de gran envergadura para que podamos exigir realmente una reparación de un daño ambiental cuando exista una lesión o un abuso de un título o de un derecho que se le pudo otorgar a cualquier persona natural o jurídica, porque no siempre tiene que ser jurídica, respecto pues de los bienes demaniales que aunque estén bajo protección del Estado, pues nos pertenecen a todos. Estimada Daniela, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus conocimientos y sobre todo por la generosidad que has tenido de aceptar esta invitación y sobre todo de compartir con este auditorio tu análisis, que obviamente lo hiciste a partir de tu tesis doctoral. Un agradecimiento también a las autoridades de la facultad por este espacio y por supuesto a cada uno de los participantes que hoy cerca del centenar nos han acompañado. No se olviden que la próxima semana vamos a tener al mismo día, los días lunes, sin embargo, a las 6 de la tarde, al doctor Milton Velázquez, quien va a tratar acerca de la naturaleza jurídica y el control jurisdiccional de los estados de excepción. La cita sin falta para que se puedan conectar. Nuevamente nuestro agradecimiento y obviamente saber, estimada Daniela, que siempre tienes las puertas abiertas de nuestra facultad a través del decanato y de la dirección de posgrados. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches allá en España y muy buenas tardes en Ecuador. Hasta luego. Muchísimas gracias, Andrés. Hasta luego.